Brasil. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y esto es Contextos Salvajes, 3 de la tarde y un minutito, viernes, por fin es viernes y el cuerpito de todos. Hoy juega Bolívar esta noche, voy a ir a ver a Bolívar, San Antonio Bulu Bulu. Me acuerdo cuando San Antonio Bulu Bulu lo entrenaba a Thiago Leitao, ¿se acuerdan? Un saludo a Thiago Leitao, que es amigo, algún día Thiago Leitao va a entrenar al Tigre y nos va a sacar campeón. Me cae bien, bueno, me cae bien Thiago Leitao. Y ahora actualmente lo echaron, ¿no? Lo echaron de Sucre, de Independiente, y ha vuelto a su yachta querida, a su Cochabamba. Un saludo, no a Ricardo Cani. Hoy vamos a hablar de este cuate. Trump 2028 y la justicia internacional. Es el titular de nuestra editorial, Miki lo va a poner ahorita. Trump 2028 y la justicia internacional. Porque vamos a hablar de esas dos materias sobre la mesa. Las próximas elecciones, sí, perfecto. Trump 2028, International Justice. Porque este cuate quiere un tercer mandato. Ya va por el segundo, tiene 80 años. ¿Sí? No sé, que se cree inmortal. En fin, las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos faltan 2 añitos. Ahora se vienen en noviembre las legislativas de medio término, las midterm, les dicen en inglés, que son legislativas, todo la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Le va a ir como la guerra. Si pierde esas elecciones Donald Trump, las de noviembre, se convertirá en la famosa figura del pato cojo. Así se llama en inglés. ¿Qué es el pato cojo? Un presidente de Estados Unidos que en la última etapa de su mandato, es decir, de la mitad para el final, pierde el apoyo legislativo en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Alta, y evidentemente no puede hacer todo lo que quiere sin la mayoría en el poder legislativo. Eso se llama en Estados Unidos un pato cojo, porque no puede hacer todo lo que quiere. Y no solo está hablando, porque ya está haciendo chistecitos, y saben que el humor es la antesala de la noticia. Ah, sí, no, era broma, papito, no te enojes, broma era, no, chistecito, joda nomás era. Donald Trump ya ha lanzado esta gorra, Trump 2028. Evidentemente, la legislación de los Estados Unidos prohíbe un tercer mandato. Sería el primer presidente en convertirse en dictador, porque el tercer mandato tendría que tener mayoría dentro del Tribunal Constitucional, ha puesto a jueces ultraconservadores y podría tumbar la ley y autoprorrogarse, presentarse a un tercer mandato. Con 82 años, más 4 o 5, acabaría ese tercer mandato con 87, 88 años, si no se va para el cementerio antes, si no hay un atentado antes, si no hay... Pero ya está lanzando la idea Donald Trump de postularse en 2028. Si es que no saldría bien esa jugada, se postularía su vicepresidente, J.D. Vance, G.D. Vance, que es más bruto que él, más racista que él, más... Bueno, ¿se puede ser más? Sí, su vicepresidente. Es así. Más fascista que él, más nacionalista que él. ¿Y por qué estamos hablando también de la justicia internacional? Porque la arremetida de Donald Trump contra el derecho internacional, contra la diplomacia, la ley del más fuerte, tiene un objetivo fundamental: encargarse al Tribunal Penal Internacional, también llamada Corte Penal Internacional, donde nosotros le pusimos ahí contra la pared a Chile y perdimos, ya sabemos por qué. Pero hay 2 tribunales en La Haya: la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, sede en La Haya, Países Bajos, antiguamente conocido como Holanda, que juzga a países. Y luego está la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, que los países litigan ahí, quién tiene razón, quién no, nacida en 1945, Corte Internacional de Justicia, y luego está la Corte Penal Internacional, creada en 2002 para
meter juicios a criminales de guerra. Estados Unidos se quiere cargar esa Corte Penal Internacional por evidentes razones. Hoy hablamos de Trump 2028 y la justicia internacional para que, bajo el Estatuto de Roma, para que este cuate no acabe algún día sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra junto a su amigo Netanyahu. Trump 2028. Ay, no sé. Yo, si me dicen ahora, ¿crees que se va a presentar Trump 2028? Me parece que no. Me parece que todavía hay una arquitectura política de contrapesos en los Estados Unidos que van a evitar el sueño mojado de Donald Trump de presentarse a un tercer mandato. Me parece que no, pero con Donald Trump nunca se sabe. Arranca un capítulo más, viernes tarde, viernes noche, de Contextos Salvajes. El 2, 1, ya se ha puesto la gorra. Esto no es inteligencia artificial, no es un montaje, no es una imagen creada por la famosa IA. Este cuate se ha puesto la gorra. Trump 2028. Será, así lo anunciaba hace unos días. My intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official, in fact, I think I have, I won 3 times, now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. You know, it's interesting, when you come back and you do a good job like we did, you don't care about it so much, but we do have to tighten up these elections because they really are in seriously bad shape. Ahí estaba Donald Trump hace unos días anunciando su posible candidatura a las elecciones del 2028. Mientras tanto, los Estados Unidos de Donald Trump, la Gestapo, el ICE, sigue deteniendo y arrestando a latinos. Han arrestado, la próxima semana han detenido a un jugador de fútbol argentino que está en la MLS. Dice que no tenía los papeles en orden. Lleva una semana detenido, arrestado, comiendo comida de perro. El FBI dejará de investigar los delitos del ICE y entregará los casos al mismo departamento del que depende el ICE. La agencia, la patrulla, la migra que se decía antes. Que nadie diga que esto no se parece más a la Gestapo. Que nadie diga que Donald Trump cada vez se parece más a un mero pinche vulgar dictador. Sale Trump a decir en un discurso que, y aquí lo voy a dejar que él lo diga porque él lo dice más bonito que nadie, vean esto. We are all doing good together. That's why tonight, to show just how much I care about the press, and I want to save your ratings, I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. ¡Viva la libertad, carajo! Recuerden ustedes que los dictadores solo pueden ser exclusivamente los que son considerados enemigos de Estados Unidos. Los que están alineados con Estados Unidos como Bukele, Daniel Noboa, toda esa gente no clasifica como dictador. No funciona así. Acuérdense que dictador es una palabra que usa el imperio para clasificar los gobiernos de disidencia que tratan de resistirse al imperialismo y al colonialismo americano. Es eso. Ellos no. Ellos se pueden reelegir las veces que quieran. No hay ningún pedo. Y recuerden, yo soy profundamente antidemocrático. La democracia liberal viene ya por diseño con una puerta trasera en donde siempre los intereses del capital determinan lo que se hace. Vayan a conocer los procesos democráticos, investiguen sobre la historia de la democracia de nuestro continente y van a acabar igual que yo, muy decepcionados. No es que yo esté diciendo que, no, entonces ninguno de los dos funciona. No, lo he dicho y lo repito. Prefiero un buen dictador que un mal demócrata, sin duda. Pero también recuerden que
la palabra dictador ha sido instrumentalizada históricamente para ponerle blancos en la espalda a la gente que le cae mal a Estados Unidos. Listo. Muy pragmático, más allá de cualquier juicio moral, historia. Historia y materialidad real concreta. Ahí tenemos a nuestro cuate Diego Rusarín desde México, reconocido comunista, marxista, dictador. Claro, mis amigos no son dictadores, mis enemigos sí. Es lo que nos venía a decir Diego Rusarín sobre Donald Trump. Y claro, un dictador al frente de Estados Unidos. Los amigos de Donald Trump, títeres y payos de toda América Latina, presidentes, nunca lo van a reconocer. Pero si se presenta un tercer mandato, no hay otra manera. Es ilegal ese tercer mandato. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Se está quitando la careta. Fuera caretas, fuera máscaras. Estados Unidos hace rato que ya no se presenta como el país de la libertad, la democracia, las oportunidades. Chacatao eso hace rato. Nos vendieron ese charque y nosotros compramos. Nos vendieron esa moto y la compramos. Y cuando fuimos, arrancar la moto no arrancaba, nunca arrancó. Nos mintieron. La falacia de la democracia y la lucha por los derechos humanos y la democracia y bla 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 bla. Todo era mentira. Estados Unidos quiere nuestros recursos naturales. Y antes había Plan Cóndor y te mandaban militares y golpes de Estado que organizaba la CIA, como contra Allende, el doctor Allende, en Chile, pero ahora ya no hace falta militares, ni tanquetas, ni golpes de Estado, no hace falta. Con ser sumiso a los intereses de este cuate, estamos viviendo un nuevo Plan Cóndor 2.0, y ya todo el mundo se ha quitado la careta. ¡Que viva el carnaval! ¡Caretas fuera! They're making more money, Venezuela, now than they've ever made before, and we're making a lot too, and I think we're entitled to that. Para quien no entienda del todo estas declaraciones del presidente pedófilo y genocida de Estados Unidos, se lo vamos a traducir. Estados Unidos ha robado más de 13.000 millones de dólares de Venezuela tras secuestrar a su presidente y ha puesto como virrey del nuevo territorio conquistado a su secretario de Energía, tan sencillo como aterrador. Chris Wright, I said, who the hell is that? Turned out to be this guy right over here, and he's turned out to be incredible. He's running Venezuela more than anybody has ever run before, I think we can say, Chris, right? He's doing a great job, so we appreciate it. Thank you. Sí, el capitalismo terminal ha convertido el mundo en un manicomio aterrador, hasta el punto de que hemos normalizado que el presidente de Estados Unidos invada un país, secuestre al presidente y salga públicamente a decir orgulloso que se está haciendo de oro robando sus recursos. Caretas fuera, colapso dentro. Trump se quita la careta y nos mintieron años desde que llegó el comandante Chávez a Palacio Miraflores en Caracas. No, el chavismo es autoritario, el chavismo y Chávez son dictadores, violan los derechos humanos, encarcelan, tienen presos políticos, se están enriqueciendo. Bla, 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 bla. ¿Cuántas veces? ¿No? El chavismo, nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Cuántas veces escuchamos eso? A lo largo de años, mañana, tarde, noche, matinal, matiné, madrugada, todas las sesiones, todos los pases. Y mucha gente se lo creyó. Expulsa a Venezuela a sus ciudadanos. Qué país tan terrible, un país tan rico y sus ciudadanos no tienen ni para comprar papel higiénico. Es una dictadura. Nos vendieron ese charque y esa moto hasta que salió Donald Trump y dijo, no hay ningún problema de libertades en Venezuela. Hicimos todo eso, mentimos y amenazamos y bloqueamos y matamos a Chávez porque queríamos el petróleo de Venezuela. Ahora que lo han conseguido, ya está, elecciones libres, no, ¿qué te pasa? Ya está, consiguieron lo que querían, el petróleo, las riquezas naturales de Venezuela. Con el resto de América Latina, Donald Trump se comporta exactamente de la misma manera. Y los cuates de Donald Trump son gente como este cuate, Elon Musk. La próxima semana vamos a hacer un especial de Elon Musk y Peter Thiel. Vemos a pantalla completa esta, porfa, así lo puedo leer. La riqueza y el éxito de un país debería medirse por cómo viven sus ciudadanos más pobres, no por cómo de ricos son sus ciudadanos más ricos. Se llama desigualdad social
se llama brecha social, y sobre eso tenemos un videíto, es el número 1, nos saltamos el guión. Hay en Estados Unidos, vamos con la 1, hay en Estados Unidos viejitos, abuelitos, que laburaron toda su vida, que consiguieron una pensión, una jubilación de miseria, porque los derechos sociales no es que reinen en los Estados Unidos, ultracapitalista neoliberal por antonomasia, y con 70, con 80 años tienen que seguir trabajando, y están trabajando en un Burger King, en un McDonald's, recogiendo. No es el sueño americano, es la pesadilla americana. Y la riqueza y el éxito de un país no se mide por cómo viven sus ciudadanos más ricos, sino cómo mal viven y sobreviven la gran mayoría de la gente, los ciudadanos más pobres. Vamos a conocer la historia de un abuelito norteamericano. Esto es Estados Unidos. Esto es el modelo que nos quieren exportar al resto de América Latina. Y tenemos una mala noticia para Donald Trump y para toda esta gente. No nos vamos a dejar. I'm 88. And still working? Yes, I have to. I work 5 days a week, 8 hours a day. And you do that because you have to, or? Yeah, I don't have enough income. Ed tiene 88 años y es estadounidense. Trabajó toda su vida en General Motors. Se jubiló en 1999 con una pensión y un seguro médico, lo básico. Pero en 2012 la empresa quebró, los fondos privados volaron y le quitaron la pensión por la que trabajó toda la vida y el seguro médico. Así que cuando su mujer enfermó, tuvo que venderlo todo para tratarla. Finalmente su mujer murió y ahora Ed tiene que trabajar 40 horas semanales para poder malvivir, para seguir vivo en el país más rico del mundo. I was in the Army back in 66. So you're a veteran too? Yes. The thing that hurt me the most was my wife was real sick. And they, when they took the pension, they also took the health care coverage. Yeah. And all but $10,000 of my life insurance. Oh my God. So I sold the house, sold the property I had, and we made it through. My wife died 7 years ago. Since then, I've been trying to reestablish myself. Esta es la cara del modelo privatizador que la ultraderecha quiere implantar. Lo venden como el sueño americano, pero es una pesadilla. Si tu fondo privado cae, tú caes. Sin red, sin derechos, solo mercado. Y el mercado no te cuida. El mercado te exprime hasta que no queda nada de ti. Triste este abuelito norteamericano llorando, después de trabajar toda su pinche vida, y ahorita haciendo esos laburos porque no le alcanza. El famoso estado del bienestar que prometió el capitalismo, ¿dónde está? Está siendo desarmado, desarticulado, está siendo destrozado por esta ultraderecha que ha venido a eliminar cualquier vestigio de estado de bienestar, de educación pública, de hospitales públicos, de pensiones. Es la ley de la jungla, la ley de la selva. Y estos señores están capitaneando este modelo. En España está a punto de gobernar este señor, que está a la izquierda, a la derecha de Trump, el señor Santiago Abascal, de la ultraderecha de España, del partido Vox, que va a gobernar con el Partido Popular. Trump ha firmado una orden para reducir las vacunas infantiles, en pleno aumento de casos de sarampión en los Estados Unidos. ¿Qué trae la ultraderecha y qué trae Trump? ¿Qué trae la derecha? Esta guerra absurda y miedo a las vacunas, y que volvamos a tener enfermedades que fueron superadas gracias a la vacunación. No, pero la vacuna te inoculan y que te meten. El movimiento antivacunas está siendo financiado por estos señores. Abascal ha dicho que si gobiernan ellos, hay elecciones en España el próximo año, en junio, van a hacer exactamente las mismas cosas que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos y Javier Gerardo Milei en la Argentina. El movimiento antivacunas, fuera la salud pública, fuera la educación pública, volviendo a la Edad Media, Y el que se resista y el que diga que no, es un comunista, es un narcoterrorista,
es un zurdo de mierda, es un comunista. Y parece que estamos volviendo no a la Edad Media, sino a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, y el que protestaba en Estados Unidos o en América, no, eres un comunista pagado por la Unión Soviética, rojo, rojo de mi zurdo. El comunismo desapareció, la Unión Soviética desapareció, pero Donald Trump sigue llamando a todo el mundo que se opone a esta ola fascista nacionalista, todos somos comunistas. En Argentina, zurdos de mierda. Todos los que no estamos de acuerdo con este estado lamentable de las cosas, somos señalados en las redes sociales, apartados, marginados, discriminados, asfixiados económicamente. El comunismo, de verdad que no se podían inventar otro cuentito, otra vez el fantasma del comunismo, como si estaríamos en pleno 1870, y cuando se escribió el manifiesto comunista de Carlitos Marx, un fantasma recorre Europa, dijo Carlitos Marx, el fantasma del comunismo. Bueno, ahora tenemos otro fantasma que recorre el mundo, el anticomunismo, el miedo de Donald Trump. ¿Sabéis cuál es el gran peligro que amenaza ahora mismo a Estados Unidos? ¿La pobreza? ¿La gente sin vivienda? ¿Tener a un presidente así? No. El comunismo. Quieren añadir 350.000 millones de dólares al gasto militar. Y para justificar semejante barbaridad soltaron esto. Look, we live in dangerous times. We're fighting communism on our own shores and we're fighting evil terrorists and tyrants around the world. Llevan un siglo agitando el mismo fantasma. Y no porque teman que llegue la miseria, sino porque temen que alguien cuestione el sistema que les permite enriquecerse mientras millones sobreviven como pueden. Hablan de evitar que Estados Unidos se convierta en un país del tercer mundo mientras las calles de Los Ángeles se muestran así. Este es su capitalismo. No temen la miseria, la administran y después la llaman libertad. Ahí teníamos el miedo de Donald Trump y de todos estos cuates. De los tecnooligarcas que tanto hablamos, que apoyan a Estados Unidos y a Donald Trump, que están ahí batiendo palmas en primera línea en la Casa Blanca, que prácticamente están dentro de su gabinete. Vemos esto a pantalla completa también, porfa, Bismarck, y con estos cuates estamos en manos de estas tecnologías y todos colaboramos. ¿Cómo nos salimos de esto? El GPS que tienes en tu carro es propiedad de USA Space Force, los gringos. Las transacciones en los bancos, tu tarjeta para pagar, Visa, Mastercard, también gringas. Comunicaciones, también han llegado acá a Bolivia. El satélite, la empresa de Elon Musk, Starlink, no viejo, y nos está regalando aquí a Bolivia antenas el Elon Musk. Las comunicaciones en manos de los gringos. ¿Quieres buscar algo en internet? Google, OpenAI también. Los datos, Microsoft, Amazon. La dependencia brutal que tenemos tecnológicamente hablando, que afecta también a nuestra soberanía con respecto a los Estados Unidos. Y quien diga que no, A, es comunista, como acabamos de ver. B, es terrorista. Cuba es terrorista, según los Estados Unidos. Cuba es terrorista, en serio. Con todas las guerras imperialistas de Estados Unidos, con todas las guerras de anexión nazisionistas de Israel, con Bukele, en El Salvador, con ahora Abelardo de la Espriella en Colombia, con Noboa en Ecuador. En serio, Estados Unidos es el único país del mundo que arrojó 2 bombas atómicas. Se ha celebrado ahora, 4 o 6 de agosto, un nuevo aniversario, sobre población civil, bombas atómicas. Y Estados Unidos dice quién es y quién no es terrorista. El mayor atentado de la historia no fue terrorista, no fueron el 11S contra las Torres Gemelas. Atentado que algún día sabremos que lo organizó la CIA y que esos cuates de Arabia Saudita, y ya sabemos, y de Osama Bin Laden, ex agente de la CIA, eso ya sabremos algún día, con luz y taquígrafos.
Pero el mayor atentado terrorista de la historia no fue el 11S, fueron las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La guerra ya había terminado, la Segunda Guerra Mundial. Hay una linda película en la cartelera que se llama El Día D Bajo Presión. Ayer fui a verla al multicine. Que habla del desembarco de Normandía en junio de 1944 y la clave de ese desembarco de Normandía de los aliados en las playas de Francia para acabar con el Tercer Reich de nazi, una de las claves estuvo en la meteorología, los meteorólogos que pudieron calcular cuándo era el mejor clima para el día D. El desembarco de Normandía fue un año antes, justo un año y 2 meses antes de que Estados Unidos cometiera el mayor atentado terrorista de la historia. Y ahora Donald Trump dice que los terroristas somos los zurdos de izquierda, el movimiento Antifa, es Cuba, son las Panteras Negras, es... No, todo el que levante la mano y diga, me parece que este mundo no está bien, terrorista. ¿Quién pretende decidir ahora quién es un terrorista? Here in the United States, we have taken the necessary and essential action of formally recognizing left-wing violence as a form of political terrorism that is a direct threat to our national security and the survival of our Republican form of government. Stephen Miller acaba de anunciar que Estados Unidos utilizará su aparato antiterrorista para perseguir a lo que Trump llama terrorismo de izquierdas. President Trump issued a directive that directs, for the first time in American history, all of our law enforcement and intelligence agencies to work together to disrupt, identify, defund, debank, arrest, and prosecute these political terrorists that are operating in our country. It's very important to understand that left-wing political terrorism seeks as its ultimate end the overthrow of our system and form of government. Left-wing terrorism always ends in bloodshed, misery, and suffering. Pero ¿sabéis quién es Stephen Miller? Stephen Miller is so racist. The reason he went bald is because his hair was black. He's like if baby Hitler traveled in time to kill us. Uno de los hombres más poderosos de la Casa Blanca, siendo subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad interior, y un psicópata que, hace 23 años, defendía públicamente la tortura. To the issue of the Iraqi civilians. I don't think it's necessary to kill them entirely. We're not a barbaric people. We respect life. Therefore, torture is the way to go. Because torture people can live. Torture is a celebration of life and human dignity. We need to remember that as we enter these very dark and dangerous times in the next century. And I only hope that many of my peers and people who will be leading this country will appreciate the value and respect that torture shows towards other cultures. Sí, lo dijo. Ahora, este fanático ultraderechista quiere presentarse como defensor de la civilización mientras llama terroristas a antifascistas, defensores de derechos y activistas. Están construyendo una maquinaria ideológica para convertir a cualquiera que piense diferente a ellos en una amenaza para la seguridad nacional. El fascismo ya no intenta parecer democrático. La camisa negra está a la vista. Las camisas negras, las camisas pardas, grises del fascismo italiano de Benito Mussolini. Trump 2028, ya quizás no se presente Donald Trump, pero lo peor no es Donald Trump, sino la gente que rodea a Donald Trump, como este cuate que decía que la tortura es una celebración de la vida. Estamos en presencia de un nuevo plan Cóndor. Los generales, las tanquetas militares ya no hacen falta, solo hacen falta presidentes serviles, títeres, cipayos, cooperación, platita por hincar la rodilla, genuflexión y estrategia por una obsesión enfermiza por complacer a estos locos fascistas, nazis, supremacistas. En serio que tenemos que arrodillarnos en todo el continente ante estos señores que tienen graves problemas mentales, trastornos. Psicópatas son, han perdido la empatía, la capacidad de empatía. Eso es la ultraderecha hoy. Y están con un plan, porque no son locos que los encerramos en el Pacheco y listo, no. Un saludo a toda la gente del Pacheco. Abajo los muros del Pacheco. Los locos están afuera, Habló Claudia Sheinbaum de todos estos personajes, del cuate que acabamos de ver, psicópatas, sin sentimientos.
There's a reason why in Mexico the justice system doesn't work, the political system doesn't work, the legal system doesn't work. It's because you have territory controlled and occupied by terrorist organizations who kill, extort, kidnap, or murder anybody who gets in the way. Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí. Se tiene que mirar al espejo la sociedad norteamericana, pide, implora a Claudia Sheinbaum. También se tiene que mirar al espejo la sociedad de Israel, pero no les gusta. Lo han hecho ya, Claudia no lo sabe, pero ya lo han hecho. Ya se han mirado al espejo y no les gusta lo que han visto. Han visto monstruos, entonces ya no hay espejos en la Casa Blanca, nadie se mira al espejo. No vaya a ser que la imagen que rebota al espejo asuste y mucho a ellos mismos. ¿Hay una esperanza en los Estados Unidos? Sí, la esperanza nunca la podemos perder. Ya hemos hablado de los socialistas demócratas, un ala izquierdista dentro del Partido Demócrata, que vendría a ser el Partido Demócrata una especie de socialdemocracia, en el espectro ideológico una especie de centroderecha, derecha, contra la ultraderecha de Donald Trump del Partido Republicano. Dentro de ese movimiento centroderecha, socialdemócrata, están personajes como Zoran Mandami, como Alexandra Cortés Ocasio, y acaba de ganar un cuate que es hijo de egipcios que emigraron a los Estados Unidos, se llama Abdul El Sayed, y ha logrado una victoria muy importante rumbo a las elecciones por el Senado, por 33% de los escaños en el Senado, y estos cuates pueden ser la esperanza. Nunca va a cambiar la política exterior norteamericana, nunca van a dejar de ser imperialistas, pero hay formas y formas. Son lo mismo, pero ya me parece que nos contentamos con poco. Con sacar a Donald Trump y a todos estos psicópatas, ¿nos alegraríamos? Sí, nos alegraríamos. Conocemos a Abdul El Sayed, próximo senador en los Estados Unidos, un musulmán, hijo de egipcios. Está cambiando Estados Unidos, aunque a Donald Trump no le guste ni lo quiera ver. And what we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. Ganó las primarias demócratas en Michigan para ser candidato al Senado. Y si derrota a su rival republicano en noviembre, podría convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos. ¿Quién es Abdul El Sayed? Nacido en Michigan, hijo de padres inmigrantes egipcios y criado en lo que él llama hogar multicultural con una madrastra estadounidense, El Sayed es doctor por la Universidad de Oxford y pertenece al ala progresista del Partido Demócrata. Entre sus políticas más destacadas está el apoyo a la atención médica universal, la vivienda asequible y mayores derechos para los trabajadores. Actualmente se ha convertido en uno de los críticos más contundentes dentro del Partido Demócrata sobre las atrocidades que comete Israel en Palestina, sobre todo en su ofensiva genocida contra Gaza. So you do want the US to stop funding Israel? Absolutely. And I want us to stop running cover for Israel in the likes of the UN, ICC, ICJ. I think we should be treating Israel according to its actions. I've been very clear that I don't think we should be selling weapons to Israel. Michigan tiene una de las mayores comunidades árabe-estadounidenses, siendo uno de los estados clave para las elecciones. Abdul El Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers en noviembre, en una de las contiendas al Senado que más expectativas levanta en el país, ya que el resultado podría ayudar a determinar qué partido controlará la Cámara Alta. Además, para muchos, El Sayed representa una oportunidad de romper una de las últimas barreras religiosas de la política estadounidense, que podría enviar al primer senador musulmán del país a Washington. Primer senador musulmán en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que con toda esta emergencia de latinos musulmanes, el alcalde de Nueva York ha nacido en África. Déjate de joder, en Uganda. A Donald Trump, la naturaleza, la Pachamama es sabia. Pachamamita. Le vamos a pedir algo a la Pachamama. Así. Salud. Un paro cardíaco con tanto musulmán, tanto africano, impuestos tan importantes. A Donald Trump le va a dar un patatús
le va a dar un ataque cardíaco aquí a la papa, chum, porque cada vez el Estados Unidos que sueña Donald Trump son señores como él, blancos, rubios, aunque su pelo sea naranja, diferentes tonos de naranja, yo no sé cómo hace, pero esta gente vive en un país que no existe. Creen vivir en un país que ha cambiado. Estados Unidos cada vez es más multicultural, más pluricultural, y estos cuates creen que con sus políticas pueden cambiar el país. Y este centro derecha, estos senadores socialdemócratas, están recogiendo un trabajo que están haciendo mucha gente desde la base, las bases. Volver a las bases es la clave de las izquierdas en todo el mundo, incluida Bolivia, para luchar y vencer a las ultraderechas, racistas, fascistas, clasistas del mundo entero. ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo vencemos al monstruo de 7 cabezas? Solo hay una manera: volviendo a nuestros orígenes, volviendo a nuestras banderas, volviendo al pueblo, abajo, a las bases, de ahí, con el corazón a la izquierda, pero desde abajo, desde abajo. Y eso están haciendo en los Estados Unidos. Siguiendo el gran ejemplo de las Panteras Negras de los años 60 y 70, que laburaban desde abajo, desde la comunidad. Y le han preguntado a la gente en los barrios pobres de latinos, negros en los Estados Unidos, ¿qué les preocupa? El ICE, Donald Trump, la guerra en Irán, el genocidio en Palestina, que no te alcanza para llenar el tanque de gasolina, que no te alcanza el sueldo, que tienes 3, 4 trabajos mal pagados, que no vas a tener pensión como el viejito abuelito que veíamos antes. No. En Estados Unidos, en Harlem, uno de los barrios más pobres de Nueva York, lo que les importa es, la basura, igualito que en La Paz. Ahora que están los cuates de Trébol y de La Paz Limpia en pie de lucha, les mandamos un saludo especialmente a todas las mujeres que limpian nuestras calles, que están en pie de lucha aquí en la ciudad de La Paz contra el señor Rottweiler por mejores condiciones laborales, por mejores sueldos, porque se pague mejor ese trabajo tan desagradable que es limpiar nuestras calles. ¿Quién hace ese trabajo? Las mujeres, qué raro, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos, en Nueva York, también importa la basura. Nos vamos a Harlem, uno de los barrios más míticos de la capital económica de los Estados Unidos. Si solucionamos el tema de la basura, si vamos a atender de verdad los problemas de verdad de la gente, de nuestra gente, podemos recuperar algún día el poder político. La basura en Nueva York. A veces la revolución empieza en la basura. Julio de 1969, Spanish Harlem, Nueva York. Calor insoportable, calles llenas de bolsas rotas, ratas, abandono. El barrio era un gueto. Puertorriqueños, dominicanos, afroamericanos, pobreza, racismo, desempleo. Un grupo de jóvenes se presenta como revolucionario. Preguntan, ¿cuál es el problema más urgente? Esperaban escuchar alquileres, violencia policial, droga. La respuesta fue otra: la basura. No había suficientes contenedores. La recogida era mínima. En los barrios blancos y ricos pasaban más seguido. Era discriminación. Así empiezan los Young Lords, un movimiento puertorriqueño inspirado en los Black Panthers. Su lema: servir al pueblo. Si el pueblo dice basura, se lucha por la basura. El domingo siguiente bajan con boinas, megáfonos y escobas. Empiezan a limpiar las calles. Al principio se ríen de ellos, hasta que despliegan la bandera puertorriqueña. Y dicen algo simple: no somos un pueblo sucio, nos tratan como ciudadanos de segunda. La basura se vuelve política. El 27 de julio todo estalla. Van a pedir escobas al servicio municipal. Los empleados los insultan. Saltan el mostrador, se llevan el material, llaman para que recojan las bolsas acumuladas. El ayuntamiento se niega. Entonces mueven la basura al centro de la avenida. La prenden fuego.
Las bolsas se convierten en barricadas. Llega la policía. Enfrentamientos. Duró todo el verano. El ayuntamiento, en año electoral, no pudo ignorarlo. Aumentaron la recogida. Y los Young Lords dejaron de ser un grupo marginal. Se convirtieron en fuerza política. Entendieron algo clave. La revolución no siempre empieza con grandes discursos. Empieza escuchando. Y a veces empieza en la basura. La revolución empieza escuchando al pueblo y obedeciendo al pueblo, como dijo y dice todavía el subcomandante Marcos desde la Chiapas zapatista. Los Young Lords, puertorriqueños, boricuas, copiando el ejemplo, el buen ejemplo siempre de las Panteras Negras. Algunos de las Panteras Negras, como sacar de Tupac Shakur a Sata Shakur, muchos de las Panteras Negras fueron masacradas. El FBI asesinó a cientos, miles de militantes de las Panteras Negras y algunas como Asaka Shakur, Assata Shakur, consiguieron refugio, fueron acogidas, asiladas en un país. ¿Adivinan cuál? ¿Dónde se refugiaron? ¿Dónde vivieron por el resto de su vida? Porque en Estados Unidos los asesinaban por luchar solo por mejores condiciones en los barrios. Sí, Cuba. Cuba, qué raro, ¿no? Ayer que conmemorábamos 100 años de Fidel, Cuba acogió a muchísimas panteras. Hace poco falleció Assata Shakur. Así construye Estados Unidos su sociedad maravillosa, el sueño americano, y tantos latinos que queremos ir a los Estados Unidos para trabajar, para cumplir el sueño. Y ese sueño muchísimas veces se torna en pesadilla. Y parece que Estados Unidos es invencible. Y está bueno recordar estos ejemplos de los Young Lords boricuas puertorriqueños en Harlem. Está bueno recordar la historia de las Panteras Negras. Y está bueno también recordar cómo Vietnam y el Vietcong nos enseñó el camino. Así se las gasta el imperio. Hace 64 años, Estados Unidos puso en marcha la Operación Ranch Hand, una campaña de guerra química sobre Vietnam. Aviones militares rociando selvas, cultivos, aldeas y cuerpos con millones de litros de herbicidas contaminados con dioxina. Lo vendieron como estrategia militar. Era veneno desde el cielo. El objetivo era destruir la vegetación para dejar sin refugio al enemigo. El resultado fue mucho más amplio: bosques arrasados, tierras contaminadas, familias enfermas y generaciones enteras pagando una guerra que ni siquiera habían nacido para ver. Vietnam denuncia millones de personas expuestas, cientos de miles de muertes y niños nacidos con graves malformaciones décadas después. Y aquí está la obscenidad. Cuando el poder occidental habla de daños colaterales, suele referirse a vidas que no le importan. Porque el agente naranja no fue un accidente, fue una decisión. Primero te envenenan la tierra, luego escriben la historia como si hubieran llevado libertad. Y después te dicen que eres un comunista, que Vietnam del Norte, que Saigón, que los comunistas, que bla, 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 y gas naranja, y napal, para que pasen a la historia esas imágenes. Vietnam y el pueblo de Vietnam se rebeló contra todo eso y es y será un ejemplo. Donald Trump no solo quiere quedarse un tercer mandato y gobernar de nuevo a partir del 2028, sino que Estados Unidos está decidido a terminar con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, juzga a personas, a criminales de guerra. Y Estados Unidos ha dicho, ¿cómo? Donald Trump se ha enterado ayer, no crean que se ha enterado antes. Se ha enterado ayer y ha dicho, hay un tribunal penal internacional, también llamada Corte Penal Internacional, en La Haya. ¿Dónde está La Haya? En Países Bajos, le han dicho. ¿Países Bajos? ¿Eso dónde está? ¿Acaso hay Países Altos? Sí, Países Bajos. ¿Países Altos qué es? ¿Bolivia? No, le han dicho, no, nada que ver. Países Bajos, Nederland. Holanda se llamaba antes. Holanda es parte de los Países Bajos, es un quilombo. Todavía los holandeses, cuando animan a su selección, los neerlandeses siguen diciendo Holland, Holland. O sea, algún día vamos a hablar de ese quilombo. Si es Países Bajos, si es Holanda, Países Bajos, pero ahí está el Haya.
esta sede, ahí está la sede del Tribunal Penal Internacional, también llamada Corte Penal Internacional, que juzga personas. Luego está la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, que ahí es países. Ahí fuimos contra Chile para que nos devolvieran el mar, arrebatado traicioneramente e ilegalmente. Pero Estados Unidos y Donald Trump, antes de irse, quiere acabar con la Corte Penal Internacional. Tarea para todos los estudiantes de Derecho. Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Que levante la mano quien sabe. Un puntito extra para él. Sí, allí al fondo una chica. Estatuto de Roma. Mirko Casale te lo explica mejor. Estados Unidos quiere acabar con la Corte Penal Internacional, pero como es costumbre en Washington, quiere hacerlo por las razones equivocadas. La institución, creada a finales del siglo pasado, ya tenía años en una especie de estado vegetativo y ahora el gobierno de Donald Trump quiere clavar los últimos clavos sobre su ataúd. Insistimos, por las razones equivocadas. Un estado vegetativo y unas razones equivocadas que analizaremos repasando brevemente la historia de una institución nacida para fracasar, víctima tanto de sus propias contradicciones congénitas como de las acciones de sus enemigos e inacciones de sus promotores. Ahí les va. Ladrillo por ladrillo si es necesario. Así definió su intención de desmantelar la CPI el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Marco Rubio acusó a la entidad de librar una guerra contra Estados Unidos mediante estatutos y pactos y la fuerza del llamado derecho internacional. En un voluntario o involuntario lapsus especialmente cínico, el máximo representante de la política exterior de Washington se lamentó de que con los teóricos poderes extraterritoriales del organismo judicial, funcionarios estadounidenses podrían quedar a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados, cuando el país al que representa Rubio mantiene encarcelado y en espera de juicio al presidente de Venezuela, tras haberlo secuestrado en un operativo en el que un centenar de personas fueron asesinadas. O, dicho en otras palabras, ¡qué horrible esa CPI! Cualquier día de estos podría ser algo parecido a lo que hacemos en la Casa Blanca. Esta renovada hostilidad de Washington contra la Corte no deja de resultar algo llamativa, puesto que Washington nunca se sometió a su jurisdicción. En el año 2000, el por entonces presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma que sentaba las bases del tribunal, pero Estados Unidos nunca lo ratificó y rechaza que tenga alguna jurisdicción sobre su territorio. Por otro lado, el organismo jamás ha movido ni medio meñique para imputar a algún ciudadano estadounidense, ni antes ni ahora, pese a que en este cuarto de siglo las sucesivas invasiones e intervenciones militares de la Casa Blanca por todo el mundo han dado motivos de sobra. La razón de esta nueva ola de hostilidad hay que buscarla en la decisión del tribunal de imputar y emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su por entonces ministro de Defensa, allá por 2024, cuando arreciaba el genocidio contra la población palestina. Hostilidad llevada al paroxismo durante el trumpismo, cierto, pero que no está de más recordar que ya había dado su inicio en el bidenismo. Es decir, desde hace ya 2 años que en Washington tienen en la mira a la CPI, a cuyos miembros han llegado a sancionar de diversas maneras. Por lo que podría resultar tentador concluir que si el imperialismo estadounidense le tiene tanta rabia, entonces es que el tribunal es digno de admiración. Sin embargo, el pensamiento simplista reduccionista no suele funcionar bien en geopolítica y este caso dista mucho de ser una excepción. Y es que desde su concepción, la Corte demostró que tras su declaración de loables intenciones, se escondía el mismito hegemonismo de siempre. Aunque sus estatutos se presentaban determinados a perseguir judicialmente el genocidio, los crímenes de guerra o contra la humanidad allá donde se manifestaran y los cometieran quien los cometiera, pronto se demostró que en el fondo escondían más letra pequeña y asteriscos que informaban
comercial nocturno de productos dietéticos milagrosos. Así, mientras absolutamente ninguno de los numerosos y sobradamente documentados actos criminales de la OTAN en todo lo que va de siglo en Afganistán, Irak o Libia, por nombrar algunos ejemplos, fue abordado por el tribunal, pese a que la mayoría de miembros de la Alianza Atlántica son también parte del estatuto que sostiene la CPI y por tanto imputables, hasta 2024 los casos analizados por sus jueces se limitaron exclusivamente a aquellos circunscritos en el llamado Sur Global, o en otras palabras, los burros del norte hablando y condenando las orejas sureñas. Esto era algo previsible, tanto así que más de 60 países se lo olieron desde el principio. Por ejemplo, ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Irán, ni la India, por nombrar unas cuantas naciones de significativo peso geopolítico, han reconocido a la CPI ni su jurisdicción global. Los motivos para no convalidar el estatuto constituyente y las críticas al organismo desde su nacimiento son variados. Para naciones como Rusia y China, aceptar un marco legal de aplicación global que rechazaba Estados Unidos era un poco como cuchillo para su propia garganta. Para Moscú, la CPI no es más que un instrumento geopolítico más del occidente colectivo, perteneciente al famoso concepto de mundo basado en reglas, cuyos autores imponen a los demás, pero que nunca respetan ellos mismos, así sea para predicar con el ejemplo. Pekín, además de compartir esa impresión, considera que el tribunal viola el principio de soberanía de los estados y además hace una interpretación eurocéntrica del derecho, ignorando interpretaciones jurídicas de otras culturas y civilizaciones. Sea como sea, a pesar de su irrelevancia, por decisión propia o por impotencia según el caso, contra grandes potencias, y el hecho de que en un cuarto de siglo jamás hayan acusado ni a un soldado de infantería estadounidense, aunque sea, hoy la Casa Blanca considera a la CPI como una amenaza a su seguridad nacional, busca desmantelarla y probablemente termine lográndolo. Pero este desmantelamiento no será principalmente culpa o mérito, según considere cada quien, de Trump o Rubio, sino precisamente de algunos de los más dedicados promotores y defensores del tribunal. Y es que los supuestos valedores de la CPI le han hecho mucho más daño que sus más férreos detractores, porque en esa costumbre tan suya de exigir el cumplimiento de leyes que son los primeros en pisotear, la han convertido en un hazmerreír jurídico de escala global. Al fin y al cabo, con todo lo brutales y cínicos que puedan ser, en Washington son consecuentes con su discurso. Dicen que odian a esa corte y hacen todo lo posible por acabar con ella. Sin embargo, en Europa Occidental dicen defenderla, pero también hacen todo lo posible por acabar con ella, aunque sea más por pasiva que por activa. Y es que en los casi 3 últimos años, ese prófugo de la CPI llamado Benjamin Netanyahu ha sobrevolado países firmantes y ratificados del estatuto que la creó como perro por su casa, sin que ninguno de ellos hiciera nada por impedirlo en decenas de ocasiones. La más reciente, justo en estos días, el primer ministro israelí sobrevoló Grecia, Italia, Francia y hasta Canadá, seguramente riéndose mientras miraba por la ventanilla. De modo que sí, Trump y Rubio quieren acabar con la Corte Penal Internacional, pero no será esa la principal razón por la que el tribunal termine olvidado en un rincón entre documentos polvorientos, sino porque la cruda verdad es que no se creó para los objetivos que dice perseguir. Y qué mejor prueba de ello que el hecho de que la única vez que la Corte trató de tomarse esos objetivos mínimamente en serio, tras el inicio del genocidio israelí en Gaza, su principal enemigo se lanzó de frente para acabar con ella y sus supuestos defensores no hicieron absolutamente nada para impedirlo. La Corte Penal Internacional, en general, obviamente con su tono neocolonial, con su barniz, y en general la justicia internacional, entre todos la apaleamos y ella solita se murió. Hemos hecho un especial sobre Donald Trump y su carrera electoral hacia un nuevo tercer mandato en el 2028, y con noticias como esta no creo que le vaya a ir bien. Donald Trump se está quedando sin misiles para sus guerras. Con este informe sobre la crisis armamentística balística en los Estados Unidos,
nos despedimos. Nosotros volvemos el lunes. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Hayaya Chávez, Hayaya Palestina. Tenemos un pequeño problema con Irán. Estados Unidos alardea de ser el ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, tras 5 meses de guerra, Irán comienza a pasar factura a uno de sus activos más estratégicos, su arsenal de misiles de precisión. Lo que parecía una campaña de superioridad militar, ahora también se mide por la velocidad con que se vacían sus reservas. Las fuerzas estadounidenses dispararon gran cantidad de municiones de defensa aérea durante la primera fase. La reanudación de las operaciones de combate ha reducido aún más los inventarios. Washington habría consumido prácticamente todas sus reservas de los misiles ATAC-MS y PRSM, dos de las armas de largo alcance más avanzadas del ejército estadounidense. A ello se suma una reducción cercana a la mitad de los misiles Tomahawk y una caída de alrededor del 65% en los interceptores Patriots, piezas clave para la defensa antimisiles. Estas armas permiten atacar objetivos a cientos de kilómetros con gran precisión y reducir el riesgo para las tropas. Sin embargo, diversos análisis advierten que, si el conflicto se prolonga, la disminución de estos inventarios podría limitar la capacidad de Estados Unidos para responder simultáneamente a otros escenarios estratégicos. Tenemos tantas municiones que nadie sabe qué hacer con ellas. Tenemos muchas más municiones que cualquier otro país del mundo, por mucho, y muchas más de las que necesitamos. La presión sobre las existencias llevó al Pentágono a exigir una mayor capacidad de fabricación. Danny, ¿podrías hacerlo más rápido, por favor? En realidad, eso es cierto para todos los que fabrican municiones. Más rápido. Necesitamos un poco más de velocidad. Tenemos la mejor calidad del mundo, pero necesitamos un poco más de velocidad. Lockheed Martin anunció planes para multiplicar la producción de interceptores Patriots, THAAD y misiles PRSM. No obstante, los especialistas advierten que reemplazar este tipo de armamento no es inmediato. Fabricar un solo misil avanzado puede tomar entre 1 y 5 años. Ucrania ha expresado preocupación por la disponibilidad futura de estos equipos, de los que depende militarmente. Aunque Washington insiste en que mantiene suficientes reservas, el desgaste provocado por la guerra impuesta ha abierto un debate sobre la capacidad de sostener un conflicto prolongado sin comprometer otras prioridades estratégicas. Los datos muestran que la superioridad militar de la que presume Estados Unidos quedó reducida ante la prolongación de la guerra. Irán puso a prueba la capacidad industrial, logística y estratégica del Pentágono para reponer las armas que sostienen su supuesto poder militar global.